Aunque la ruta arranca desde la calle El Sol, nos pareció oportuno conocer parte de la historia que aconteció aquí, en la Plaza de San Miguel, y además aproximarnos a algunos elementos de interés etnográfico que nos encontraremos en este trayecto antes de llegar al inicio de nuestra ruta. El uso del agua informa del nivel de vida de la población. A principios del pasado siglo, la gente del casco del pueblo iba a buscar el agua al barranco de San Miguel, concretamente al Chorro de Pinita. Pasados los años se construyó el pilar y los vecinos venían diariamente a buscar el agua aquí para cubrir sus necesidades domésticas. El transporte se realizaba normalmente por la mujer en latas y cacharros que portaban en la cabeza sobre un ruedo de tela o mediante una especie de yugo o gancho del que colgaban dos recipientes en el caso de los varones. El pilar era el punto de suministro y el lugar de encuentro mañanero donde se conversaba y se compartían noticias y novedades familiares y también pueblerinas. Este balcón se construyó en el año 1949 y caracteriza a la sede del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria. Es una edificación tradicional de finales del siglo XIX, construida en dos plantas con muros de piedra, vigas de madera y cubierta de tejas a cuatro aguas. En la parte trasera de esta edificación se encontraban varias cuevas que posteriormente se demolieron para la construcción de las oficinas municipales. Desde este bello balcón podemos observar nuestras cumbres en la parte más alta. Destacan los roques que se alzan majestuosos a lo ancho de esta vertiginosa pared que da forma a la semicuenca de Tenteniguada. En su falda, el rincón de Tenteniguada y poco más abajo, Tenteniguada. A nuestros pies tenemos la Hoya del Colmenar, con sus bancales de distintos cultivos, junto a las casas que colindan con el cuartel del Colmenar, construcción del siglo XVI, que todavía conserva gran parte de su estructura. Y un poco más arriba el puente de San Miguel, junto al molino de los Pérez. Todo un conjunto de elementos patrimoniales de Valsequillo de gran interés etnográfico y arquitectónico. Nos dirigimos hacia el cartel que nos proporciona la información de la ruta que ahora iniciamos. En este punto de la ruta, después de haber subido esta pronunciada cuesta, cruzamos la carretera teniendo en cuenta el tráfico y hacemos un esfuerzo para salvar este pequeño terraplén retomando parte del antiguo camino del Lechal. Tanto el terraplén
como el deterioro del camino, se debe a la construcción de la carretera en los años 70 del siglo pasado y también a la poca sensibilidad de entonces para su conservación. En este camino, las dificultades del ascenso se compensan con el disfrute de las magníficas vistas y de la ladera sur de la montaña del Lechal. Esta montaña sagrada para los aborígenes era el lugar donde se reunían los faicanes y guaires de Telde para ofrecer sacrificios a Alcorac. Según la tradición oral, en la parte alta de esta montaña sagrada se encontraba un almogarén en la actualidad desaparecido. En el lugar donde se encuentra el mirador hay una cruz que, según se cuenta, ha reemplazado a otras dos. Se dice que la primera de ellas fue puesta por los conquistadores cuando tomaron la zona, y la segunda, según el cronista oficial Jacinto Suárez, fue colocada en el año 1931, quedando viva aún la memoria histórica de las enramadas en el mes de mayo de la cruz de la montaña del Lechal. El pueblo se reunía y hacía este recorrido para acudir hasta la cima de la montaña y enramar la cruz. Llegamos a una zona eminentemente agrícola, con una de las mejores tierras de cultivo del municipio por las características del terreno. En el siglo XVIII, la desaparición de la abundante masa arbustiva y boscosa de esta zona fue debida a las cuantiosas roturaciones producidas por el ansia de tierras cultivables y tierras de sembradura que fueron prácticamente ganadas en su totalidad, al monte de lechos, de altabacas o de granadillos, a golpe de azada y a fuerza de bueyes y arado.
El sendero aún conserva parcialmente el empedrado en buenas condiciones. A medida que vamos ganando altura, podemos apreciar el Helechal a vista de pájaro en toda su extensión. Y cuando llegamos a la cresta de la montaña nos encontramos con un mirador natural desde el que se puede apreciar una panorámica espectacular de Valsequillo, parte de San Mateo y Santa Brígida. Bordeamos la cabecera de la Cañada del Tanque hasta llegar a la pista de tierra que nos conducirá al inicio del sendero que pasa por el Trigueral. En el montañón, la vida troglodita adquiere una cierta importancia por la gran cantidad de cuevas que existen en la zona, siendo la vivienda habitual de los antepasados de esta misma zona. La excavación de una cueva para ser destinada a vivienda o para usos agropecuarios, estanques, alpendres, pajeros, etc., solo requiere el esfuerzo humano, el trabajo y los brazos del promotor que la excava o de los piqueros que la realizan, sin la inversión que necesita una edificación de mampuestos con cubiertas y huecos de carpintería. Lo que explica y justifica el socorrido carácter popular de estas excavaciones y que las cuevas hayan sido un hábitat asociado a los sectores sociales más humildes. Continuamos por este camino de tierra donde nos encontramos zonas de bancales bien delimitadas con muros de piedra seca que nos lleva a la Vejera Alta. Este lugar es una atalaya natural donde se puede contemplar una notable panorámica de Valsequillo y en el horizonte del naciente la Vega Mayor de Telde, el mar y su costa. El descenso lo hacemos por el Palmito hacia la zona de la Casilla.
Resulta habitual encontrarnos con algún que otro ganado, tierras de siembra en pequeñas parcelas sostenidas con muros de piedra de baja altura, donde pueden aparecer algún que otro lagarto canario y encontrarnos con especies vegetales propias de esta altitud. Caminamos y descendemos en dirección este, acercándonos a Cuevas Negras, atravesando una zona agrícola en la que aparecen algunas palmeras. Durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, comienza el éxodo de la población hacia los núcleos costeros de la isla, principalmente hacia las Palmas de Gran Canaria. En un periodo siguiente lo harían hacia la zona sur o sureste de la isla, primeramente para realizar la zafra de tomateros y más tarde para trabajar en la construcción de toda la zona turística. El territorio, lógicamente, va experimentando otros cambios importantes con la construcción de las carreteras de asfalto que poco a poco van alcanzando límites cercanos a la misma puerta de las cuevas. La denominación de este valle se remonta a finales del siglo XVIII. En la antigüedad el valle era parte de lo que se conocía como el Palmital de Telde, debido a la abundancia de la palmera. El palmital abarcaba desde el barranco de García Ruiz, en su lado más septentrional, hasta el barranco de San Roque, conocido en la antigüedad como Barranco del Palmital. Este valle, el Valle de San Roque, o como aparece en otros documentos con la denominación de San Roque del Valle, fue antaño un lugar muy fértil y frondoso, con un notable palmeral del que en la actualidad se conservan algunos ejemplares de palmera canaria.